Y gracias por estar. Los que están acá nuevamente y algunos que a lo mejor no han estado en los encuentros anteriores. Em, Ojalá el espacio de hoy sea como tan, para mí por lo menos, enriquecedor y cálido e interesante para ustedes. Como pasó con los otros encuentros, yo le envié a Omar como una especie de archivito con algunos links para que ustedes después puedan ver algunos videos o algunos recursos que tienen que ver con la temática de hoy, que es la del perdón. Em, que la psicología positiva, más allá de que es un tema claramente abordado por otras corrientes, lo viene trabajando hace mucho, mucho tiempo. Digo, es uno de los temas que se trabajan en psicología positiva, el perdón y el proceso de perdonar. Em, pero antes de arrancar, digo, antes de compartirles la presentación, uno de los slides, lo voy a hacer así, digo, si poner el slide ahora, así los veo y si alguien usa el micrófono lo puede usar o pueden chatear. Una cosa que me parecía importante es pensar que cuando alguien les dice o cuando ustedes escuchan la palabra perdón o perdonar, si quieren o pueden compartir qué pensamientos o emociones asocian con la palabra, ¿no? Si tienen alguna idea, alguna sensación, algún pensamiento, cuando alguien les dice o les habla del perdón, em, ¿con qué lo suelen asociar? Porque lo pueden pensar como algo difícil, complejo, puede ser que los angustie, puede ser que al contrario les sea un proceso conocido. ¿Qué suelen pensar o asociar a esa palabra o a ese concepto, si alguno quiere compartir? Pueden escribir si no quieren hablar igual. Pues sí, Sí, Miriam. perdonar es una hermosa palabra, es una hermosa acción de Ujú, perdonar a otros, porque al perdonar yo también me siento más aliviada de ujú, llevar sobre mis hombros el peso de la acción que hizo la persona que yo no la perdoné. ujú. Muy interesante lo que dijiste. Ahí Consuelo dice, para mí es un reinicio. Esto de aligerar la carga, aliviar la carga, dejar de sostener, va muy en la línea de lo que se estudia y se sabe, así que es interesante lo que decís, Miriam, y también esta idea del reinicio que dice Consuelo, que es para muchas personas es un volver a empezar porque es armar un futuro, diseñar un futuro distinto al poder dejar atrás lo activo y lo agudo, ¿no? Del dolor o de la ira o lo que sea que el rencor traiga, ¿no? Es una acción que implica cierta esperanza en un futuro distinto en función de que yo pueda, en parte, aliviar o dejar de cargar conmigo ese dolor, ¿sí? ¿Alguien más, alguna palabra que asocie con el perdón o alguna idea, alguna emoción? Alivio total. Alivio total. Muy bien, Sara. Sí, suele ser lo que las personas que toman esa decisión, porque lo es, ¿no? Una decisión de asumir ese compromiso y ese proceso, es una de las cosas que más comparten. La sensación de dejar de estar en lucha para empezar a estar en paz. Y está bueno lo que están diciendo porque hasta ahora la connotación es más bien positiva. En general muchas personas lo asocian a una renuncia, pero con un peso fuerte, no en pos de estar mejor, sino una renuncia que implicaría quedar más expuesto, ¿no? A futuros daños. Sin embargo, no es así. Em, Voy a compartir pantalla, así vamos avanzando y obviamente saben que cualquier cosa pueden interrumpir y ahí ven, ¿No? No, no se ve. a ver, espérenme un segundo.
Ahí te hice coanfitriona a ver si te dejan este Ah, otro. bien. Sí, creo que faltaba eso ¿eh? Ahí. Sí, Sí, perfecto. Sí, ahora sí, Perfecto. ahora sí. perfecto. Bien, genial. Bueno, entonces vamos a pasar esto que es lo que habíamos hecho recién. Y voy a compartirles una breve definición. Hay varias definiciones y hay muchos autores que trabajan esta temática. Pero en esta definición puntual dice esto de definir al perdón como un proceso interno, individual y voluntario, de dejar ir los sentimientos y pensamientos de resentimiento, amargura, ira y la necesidad de venganza que surgen de ellos hacia alguien que creemos que nos hizo daño o nos ha hecho daño, incluidos nosotros mismos. Porque el perdón, hago un adelanto de alguna manera de lo que vamos a ver, no es solamente el perdón otorgado hacia personas, sino también parte del proceso de perdonar muchas veces tiene que ver con perdonar nuestros propios actos o alguna situación que hayamos vivido, ¿sí? Y en este proceso de dejar ir, va en la línea de lo que decía Miriam de aligerar, alivianar, de alguna manera dejar en parte algo de esta carga, de este resentimiento, de este dolor, para avanzar hacia otra dirección. Em, Otra definición de otro autor que se llama Robert Enright dice que el perdón es la disposición de abandonar, y esto es muy interesante, nuestro justo derecho al resentimiento, porque nadie está diciendo que no sea válido sentir la bronca, el dolor y la angustia que nos puede producir el daño de otro, pero renunciar al resentimiento, a este juicio negativo, mientras promuevo o elijo otorgar las cualidades de compasión, generosidad y hasta amor, en algunos casos, hacia la persona que me dañó. Y es interesante esto de vuelta, porque en realidad hay un derecho moral, un derecho personal a sentir dolor, bronca y resentimiento, que es lo que hace justamente un acto heroico, sabio y lúcido el perdonar. No es porque no haya razón para estar enojado y con ira, puede haber sido un daño muy importante el que recibimos, pero es elevarnos por encima de ese dolor y otorgar una cualidad de compasión y generosidad, inclusive a alguien que podría no merecerla. Ponerme en el lugar de pensar que es algo que quiero justamente donar, ¿no? El perdón tiene que ver con dar algo, con donar una deuda, porque es una decisión, pero no porque no sean válidos, incluso haya que pasar por una fase de estar conectado con emociones como el resentimiento y la ira. Em, pero si pensamos que es el perdón, algo que me parece importante destacar es que el perdón es una acción, ¿no? Es una respuesta ante un hecho previo de daño y es una decisión. Muchas personas cuando uno habla de estos temas dice, bueno, no se puede obligar o generar esta sensación de que hay que perdonar. Es un acto, o debería ser un acto profundo de libertad y de amor hacia uno mismo, el hecho de que aunque no todos perdonen, uno decida generar ese proceso. Y el proceso debería ser intencional y voluntario. Muchas personas tienen y toman la decisión de perdonar y sin embargo lleva un tiempo hasta que efectivamente están en condiciones de hacerlo. No es solo una declaración, es justamente un proceso. Em, y es un proceso que se toma en el presente, pero en función de un hecho pasado y como les decía al comienzo, para tener un futuro mejor. Es en función de construir una vida para mí y para el resto de las personas que me rodean, donde la carga no siga obturando la posibilidad de disfrutar, crecer, amar, etc. El proceso no es un proceso simple, es un proceso complejo, gradual, justamente tiene como ciertos pasos no lineales, no necesariamente continuos. Puede ser que uno vaya y venga en esa decisión, que haya momentos donde uno crea que tiene resuelto
ese perdón y al tomar contacto con la persona que nos dañó o al recordar algo de esa situación, sintamos que todavía hay algo muy vivo ahí. Em, por eso hay que tener como, a ver, mucho respeto respecto al tiempo que lleva esta situación. Sí, Esther, te escucho. ¿O alguien levantó la mano? Esther, Sí, sí, yo bien, quería comentar algo, sí, porque en Yom Kippur, en el sí. Día del Perdón, tengo entendido que lo que aceptamos es que Ujú. para perdonar el requisito es que el Sí, otro pida el perdón. Entonces, como que decidir perdonar o no, estar en condiciones de perdonar o no, siempre es algo ulterior al hecho de que aquel que nos dañó nos pida perdón. Yo me gustaría tus reflexiones. bien. Te lo digo desde el punto de vista psicológico, porque en realidad entiendo lo que vos No, decís. disculpa, habría que silenciar, perdone. Ay, perdón, si hay un micrófono, alguien que tiene el micrófono abierto. Lo que les decía es, más allá de esto que contás de Yom Kippur, desde el punto de vista de cómo se entiende desde la psicología positiva, no sería condición necesaria para que vos perdones, digo, no es condición que tenga que estar sí o sí el arrepentimiento o el perdón de quien nos dañó. Estoy hablando desde el punto de vista de la línea psicológica y no necesariamente desde el punto de vista de cómo vos comentás que se entiende desde la religión. ¿Sí? Perdón. Sí, perdón. Entonces, lo que quiero decir es, el proceso de perdón es una decisión voluntaria que para algunas personas requiere esa acción de pedido de perdón, de arrepentimiento, de una reflexión de la persona que nos dañó. Lo que se sabe en las personas que trabajan incluso en procesos como en terapias de perdón, en un proceso sostenido y acompañado de perdón, lo hacen independientemente de que la otra persona pida perdón o muestre arrepentimiento. Puede no hacerlo, podemos no tener contacto en el sentido de que perdonar sea algo comunicado, sino que se piensa como un proceso voluntario interno que en algunos casos las personas completan teniendo algún acercamiento o alguna intención o comunicando el perdón, pero no lo toman como condición. Digo, esto desde el punto de vista de la psicología. Leonardo, sí, perdón. Bueno, gracias. Eh, yo pienso que en alguna charla escuchamos que para poder querer a los demás uno tiene que primero tratar de entender y quererse a uno mismo. Y saber Sí, perdonar es quererse a uno mismo, sacar de encima esos rencores y eso ayuda a que después la relación con el tercero, al quererse uno a uno mismo, quiera nuevamente tal vez a los demás y no haya sido tan difícil perdonar. También existe el que nos perdonen a nosotros. O sea, de esto no he escuchado hablar todavía, pero ujú, existe el error que uno comete y que a veces es muy necesario que nos perdonen a nosotros por algún error que hemos cometido, que totalmente. eso es muy frecuente. Así que Sí, el tema del perdón es ida y vuelta, eso es lo que quería decir. sí, está bien lo que Gracias. decís. El perdón puede tener como la escena puede tener que ver más con perdonar un daño que yo recibí. A veces estamos del otro lado en el sentido, digo, que somos nosotros los que infligimos un daño. Y a veces, independientemente que hayamos infligido un daño o no, nosotros nos vemos en la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos por algún acto que hayamos tenido. Em, es cierto lo que vos decís y ahí diste en la clave, en un punto importante, que el perdón no es un acto que uno otorga justamente en pos
del otro, sino es un profundo acto de amor hacia uno mismo, porque la liberación es personal. En realidad hay que tener justamente un amor y un deseo muy importante y profundo de tener una vida mejor para que yo decida, aún con el dolor, dejar ir. Entonces, es una decisión que al que libera, al que aliviana, es a uno. Después tiene diferentes formas para algunas personas. Esto que yo les decía, hay personas que necesitan comunicar y necesitan tener algún acercamiento a la persona que los dañó y eso es parte del proceso. Pero como vos decías, no es condición necesaria y además es un acto de profundo amor propio. Y de vuelta, no es simple, puede ser muy gradual, puede llevar meses o años que uno sienta que está en condiciones y que busque su manera concreta y personal de que ese perdón llegue. Em, y por otro lado, implica cambiar de posición. ¿En qué sentido? La posición de víctima, que puede ser válida, real, el daño existió, la injusticia se cometió, es una posición. Lo que uno decide cuando perdona es ir más allá de mi identidad de persona herida. Soy algo más que la persona a la que han dañado. No estamos diciendo que eso no existió, estamos diciendo que queremos trascender el ser víctima o que ese dolor me marque el resto de mi vida. Entonces, sobre todo es abandonar ese lugar de pensarnos como única identidad, como alguien sufriente o como alguien dañado. Em, por otro lado, la decisión se renueva, es una decisión que se tiene que sostener en el tiempo, no es que se toma de una vez y para siempre. Uno muchas veces va atravesando situaciones en las cuales vuelve a redefinir o renovar la decisión de perdonar. Y como es un cambio interno, lo que decíamos recién con Leonardo, por más que involucre algo de lo interpersonal, es un acto que hago para mí. Y de vuelta, debería ser un acto desde una profunda libertad y no visto como mandato. Es verdad que a veces uno lo siente como algo que tiene que hacer. De hecho, es más que un mandato, un precepto muchas veces en algunas prácticas religiosas. Pero la decisión de perdonar eh, debería ser un acto intencional y voluntario, respetando el proceso que yo necesite para llegar a completar de alguna manera esta situación de perdonar. Y por otro lado, el perdonar implica, es lo que uno ve muchas veces en los procesos de terapia, todo un trabajo con las emociones, los pensamientos, las actitudes que tengo hacia el que me dañó. Uno vuelve a hablar muchas veces del evento, de la situación, de lo que nos dolió, de las transgresiones que cometió otra persona, hasta poder hacer algún cambio respecto a reencuadrar eso que pasó de otra manera. Desde el punto de vista del dolor agudo, en el momento que recién conectamos con lo que la otra persona nos hizo, es muy difícil perdonar. En realidad, cuando alguien perdonó, hizo todo un trabajo interno de entender eso que pasó desde otro marco. Y el marco que ayuda al perdón es una profunda comprensión de la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? En la vida humana hay dolor y sufrimiento. En la vida humana dañamos y nos dañan. Digo, no estamos exentos. Y no hay manera de atravesar la vida sin que a veces nos toque que algunas personas se comporten de una manera que no es acorde a lo que nosotros consideramos que debíamos recibir. Pero los seres humanos transgreden, dañan y nosotros somos parte de esa naturaleza humana que también hace ese tipo de cosas. Leonardo. Bueno, no, me quedó la mano levantada, pero Ah, ok. quería Ok. no la borré, pero de cualquier manera creo que es un acto muy difícil. Acá estoy hablando con mi pareja mientras tanto. Es un acto muy Sí. difícil saber perdonar, o sea, entender eso. Y también es Ujú. muy difícil pedir perdón. O sea, hay gente que hace daño
a veces inconscientemente, y yo mismo me ha ocurrido más de una oportunidad de sin querer he cometido errores y he sabido ir de frente y pedir perdón porque entendí que estaba equivocado, lo que vos dijiste recién. O Claro. sea, Ujú. que es difícil tanto perdonar como es tan difícil pedir perdón a los terceros cuando es uno el que haya hecho el daño. Es Gracias. cierto lo que decís. Es verdad que es un proceso complejo y difícil y a la vez es un comportamiento que tenemos disponible con los seres humanos. O sea, así como uno podría decir qué complejo que es perdonar, también podríamos decir es una acción posible porque ha venido sucediendo, digo, que las personas perdonan y perdonan los actos más crueles y más trágicos que uno consideraría que están por fuera de los actos perdonables. Justo hoy escuchaba antes de entrar a esta clase que creo que es una frase de Nietzsche o de algún filósofo que decía que el verdadero perdón es perdonar lo imperdonable, que en realidad las otras cosas son fáciles. Lo difícil justamente es perdonar esos actos que a las luces de nuestros valores y nuestra moral los transgreden, pero justamente el verdadero acto de perdonar no tiene que ver con la naturaleza del acto, sino que yo conecto con esta naturaleza humana donde las transgresiones, la violencia, el dolor existen. Y yo soy parte de esa fragilidad y de vulnerabilidad humana. Me elevo por encima de eso, no porque sea alguien superior, sino porque me deseo a mí un futuro mejor, un futuro donde eso no me condene, ¿no? Em, de vuelta como para hablar del perdón y qué implica, hay un proceso que está transversalmente conectado con este tema del perdón, que es la aceptación. Y acá hay mucha confusión, como pasa con el perdón, respecto a qué es eso. La aceptación, valga la redundancia, es decir, esto, por ejemplo, que alguien transgredió y me dañó, es lo que fue, es lo que es. Esto sucedió de esta manera. La aceptación no implica que me guste, no implica que acepte que se reitere, no implica que sea agradable. La aceptación es la mirada profunda de decir esto es así y estas cosas existen en la naturaleza humana. Y por otro lado, el proceso que está profundamente imbrincado en el perdón es la compasión. La compasión como el entendimiento del sufrimiento humano, el mío, pero también el sufrimiento que probablemente también esté o sea parte del transgresor, del que me dañó. La compasión implica entender que sufrir, sufrimos todos y que yo puedo tener una tendencia y una decisión a comprender y a empatizar con el sufrimiento del otro, incluso con el sufrimiento que desconozco muchas veces del que transgredió, ¿sí? Em, por otro lado, hay tanto malentendido con el perdón que me parecía importante incluir algunas cosas que no son perdonar o que no tendrían que confundirse con el proceso de perdonar. Perdonar, si elegimos hacerlo, no es justificar. De ninguna manera porque yo perdone digo que estuvo bien o justifico la acción del transgresor. Tampoco es olvidar, no estamos diciendo que eso no existió, no estamos diciendo que ese evento no fue significativo. No, tampoco es eso el perdón. No es negar ni deshacer el daño. No estamos diciendo que eso no existió, ni que el daño y muchas veces la marca de eso está en mí, sino que estamos diciendo que de última aligeramos, alivianamos y renunciamos al deseo de venganza, revancha y dañar al otro. Pero no estamos diciendo que eso no haya existido ni negamos el dolor causado. Tampoco lo tenemos por qué minimizar, ignorar, tolerar, como que si es que persiste el daño o excusar. No, de hecho muchas veces, y les diría que no todas, pero muchas veces, la mayoría de las veces que yo he escuchado o asistido a procesos de perdón, no implican una reconciliación con el otro, no implican que el vínculo continúe. Yo puedo perdonar y decidir, hasta acá llegamos con esto. ¿No? Dejo ir el dolor, la ira, ¿no? Es como estamos saldados, pero no implica que yo persista en un vínculo si no considero que es posible continuar después de lo que pasó.
Y otra cosa que es sumamente importante, no implica suprimir las emociones negativas. Parte del proceso de perdón es hablar y procesar el enojo, la ira, la tristeza. Muchas veces vamos a llorar, probablemente tengamos a veces que escribir acerca de lo que pasó. Las emociones negativas tienen que tener su cauce, porque son válidas y esperables si alguien me dañó. Lo que pasa es que tienen que tener un cauce y una catarsis y una elaboración idealmente no más dañina y no más dolorosa lo propio que me causaron, pero tiene que tener su cauce y tenemos que pasar por esa fase de que a lo mejor lo único que puedas pensar es intolerable lo que acaban de hacer, me duele mucho y que yo llore, grite, insulte, es parte del proceso al cual después puedo llegar a alivianar o a perdonar en un futuro, ¿no? Em, Otra cosa que es importante, porque muchas personas ustedes habrán escuchado, porque además hay muchos casos, ¿no? Conocidos, sobre todo cuando hay delitos en juego, que una persona perdone. Yo he escuchado a madres, a padres, a hermanos decir perdono a las personas que han dañado, que han violentado o incluso han matado o han hecho algún tipo de delito grave. He escuchado personas que han trabajado y que han perdonado a esas personas, pero eso no implica que no sigan en paralelo un proceso, por ejemplo, de pedir y exigir justicia si es que el daño tiene que ver con un delito que puede condenarse judicialmente. Una cosa no quita la otra. No estamos diciendo que perdonar implica renunciar a que alguien tenga una condena. Justamente lo que estamos diciendo de última es que la condena la va a dar la justicia y yo no voy a establecer una venganza en lo personal y que voy a dejar en manos de, en este caso, de ese sistema, el castigo respecto al daño que causaron, ¿sí? Y por último, lo que había dicho recién, que no implica reconciliación. No necesariamente cuando uno perdona sigue en relación con ese que dañó. Hay gente que sí, pero lo que quiero decir es que puede ser que yo decida perdonar a alguien y que no, la relación o el vínculo no sea posible continuarlo o permanecer allí, ¿sí? Por otro lado, los efectos de perdonar, hay un montón de estudios sobre el perdón, tanto de los efectos de no perdonar como de perdonar. Lo que se sabe es que las emociones negativas, el rencor sostenido en el tiempo, el dolor, generan problemas metabólicos, cardiológicos, estrés y causan enfermedad física y mental. Digo, el rencor, en el caso de que elijamos mantener la ira y esas emociones respecto al que nos dañó, no es gratis, tiene un costo alto en la persona que mantiene esa situación. En cambio, cuando uno perdona, lo que se ve, y esto se estudia psicológicamente y los médicos también, lo que se ve es que las personas que encaran un proceso de perdón y lo resuelven, empiezan a mejorar las relaciones que mantienen con otras personas, a reducir su ansiedad y su depresión, a tener una espiritualidad y una conexión con la esperanza fortalecida. En general tienen una sensación de libertad y de paz mayor y los efectos en la salud mental y física están súper estudiados. Las personas que perdonan tienen beneficios súper medibles, no es solamente una sensación de paz o una sensación de satisfacción vital, que es un montón, sino que incluso su salud física es distinta que las personas que no han podido perdonar. Cuando uno no perdona y de vuelta teniendo una profunda compasión también hacia el que la persona que no puede a lo mejor llegar a ese proceso tan fácilmente, es como si fuese, como si uno cargara con una especie, ¿no? de bomba que implosiona de a ratitos dentro, ¿no? del cuerpo y de la mente de uno. La diferencia cuando uno perdona es que en general lo que se siente es un alivio y una sensación de agencia, de poder recuperado. Uno recupera parte del poder personal cuando perdona. De hecho, hay un autor que se llama Fred Luskin, que yo les compartí algunos links en el material que les mandé, que tiene una metáfora que a mí me gusta mucho. Él dice que cuando uno está bajo el rencor
y muy angustiado todavía, cuando alguien nos daña, es como si hubiese un eclipse de sol. Entonces él dice que la herida y el dolor y la ira funcionan como algo que tapa el sol y uno está en una profunda oscuridad. Él lo que dice es que en el momento nosotros actuamos como si el sol no estuviese, no existiera. En el momento del dolor, el mundo es un lugar hostil. Y lo que él dice es que justamente hay que ir ganando como una percepción ampliada y darse cuenta que en realidad el sol nunca dejó de estar, que en realidad lo que estamos es tapando con el dolor y con la herida una realidad que nunca dejó de estar. ¿Y qué representaría el sol en este caso? Él dice que el sol es la bondad, la abundancia, lo que estoy recibiendo, las cosas que sí me fueron dadas, el amor que recibo, el apoyo, lo que también es parte de la naturaleza humana, porque lo que justamente él dice es, así como somos seres capaces de dañar, si uno conecta profundamente con la gratitud y con la naturaleza bondadosa humana, hay tanto, pero tanto más que ese daño que de alguna manera es como si recuperáramos la visión del cielo pre-eclipse, ¿no? Pero es importante entender que en el momento nuestra percepción se ciega. De verdad, lo único que vemos es esta realidad violenta, horrorosa, dañina de la naturaleza humana, en vez de darnos cuenta que nunca deja de estar, aún en el peor momento, la otra cara, ¿no? De los seres humanos. En el mismo momento que a lo mejor alguien nos daña, hay alguien que está alcanzando una mano, un abrazo, alguien que nos está preguntando qué necesitamos, alguien que nos está brindando amor. Y los dos son seres humanos, el que nos dañó y el que está ahí para cobijarnos, para protegernos, ¿no? Para estar en contacto con nosotros. Em, no, esto lo voy a comentar y a pasarlo, no porque sea, cuando dice pasos para el perdón, esté hecho, descrito con la profundidad que tiene el proceso, pero para que tengan algún tipo de guía, porque hay un montón de terapeutas, de psicólogos y de modelos de terapias del perdón y de personas que se entrenan específicamente en acompañar a otros en el proceso de perdonar. Pero sí me parecía importante para contarles algunas cuestiones, ¿sí? Em, por un lado, lo primero, y parece una obviedad, pero no lo es, y es lo que uno ve en la terapia a veces durante meses, a veces durante años, lo primero es conectar con lo que pasó, o sea, conectar con lo que sentí concretamente en la situación de daño, qué es lo que no estuvo bien, cuáles fueron los valores traicionados, concretamente qué es lo que duele, ¿no? De esto que sucedió, qué es lo que se transgredió, qué traicionó esa persona con sus actos. Y eso es muy importante, describirlo de tal manera que esas emociones tengan nombre. Y como habrán visto en otros encuentros, y si no, lo repaso, no es lo mismo sentir una emoción que desconozco cómo se llama, que es medio difusa, cuando estoy abrumado, que decir, ah, no, pará, esto es tristeza, esto es impotencia, esto es frustración, esto se llama alegría, esto se llama sensación de agobio. Ponerle nombre a estas sensaciones, emociones y pensamientos asociados a lo que pasó es extremadamente importante, porque ninguno de nosotros podemos regular, podemos elaborar algo que desconocemos. Es como un monstruo sin cara, ¿no? Cuando uno empieza a hablar y habla con los pacientes de, contame qué fue lo que pasó, qué fue lo doloroso de esta situación, qué es lo que sentiste que sucedió en ese momento, qué es lo que más te duele de lo que esa persona hizo, bueno, se va desplegando y teniendo como una forma más coherente, más reconocida el proceso que tenemos en... y por otro lado, una cosa que recomiendan mucho las personas que trabajan en las terapias de perdón es que esta exploración, estos pensamientos, esta conexión con las emociones, no la hagamos solos. Que cuando en algún momento es importante hablar con otros, no con cualquiera, ¿no? Uno elegirá qué personas pueden escuchar y escuchar qué nos dolió, qué nos pasó, qué nos sucede.
nuestra intención de perdonar, por qué es difícil. El hecho de hablar con otros siempre ofrece otra perspectiva. Las otras personas pueden, además de acompañar, hacernos preguntas que nos ayuden a pensar lo que sucedió de otra manera. Es esto que muchas veces las amigas o los amigos nos dicen como, bueno, pero esto que pasó, ¿no? Era evidente, esa persona actuó como solía actuar, no es sorprendente. ¿Qué otra cosa esperabas? O a lo mejor nos preguntan, bueno, ¿qué sabes de los motivos, de las intenciones, de la vida incluso de la otra persona? En general abre mucho cuando no queda esa exploración en algo interno, ¿sí? Pero elegir bien a quién, ¿no? No es a cualquier persona. Em, por otro lado, el perdón implica asumir este compromiso de trabajar con uno mismo el proceso de perdonar. Quiero decir, uno va a tener que recordarse muchas veces que perdonar trae un montón de beneficios, que el objetivo final es encontrar la paz, que merecemos una vida no atada a ese dolor y ese resentimiento, porque en muchos momentos uno flaquea, en muchos momentos uno va a volver a enojarse o a entristecerse y vamos a tener que recordar cuál es el sentido de perdonar, por qué queremos ser esa clase de persona, ¿no? Porque no todos lo hacen. Y que sobre todo, lo que hablábamos antes, es un acto de profundo amor a uno mismo, ¿no? De encontrar generosidad, amabilidad, misericordia, incluso compasión, aún cuando la persona, el que está enfrente, es menos amable, menos fácil empatizar, cuando está en las antípodas de lo que consideramos un ser humano digno. Justamente ahí el desafío es poder hacerlo y otorgar esa generosidad o esa amabilidad. Em, Otro paso que acá uno de los autores hablaba de intentar cambiar de perspectiva, y acá quiero ser bien clara respecto a qué significa cambiar de perspectiva. Cambiar de perspectiva es pasar por el proceso de pensar quién es la persona que estaba enfrente, cuáles son los hechos de su vida, sus valores, su crianza, su recorrido vital, si es que lo conozco, que puede explicar o hacer un poco más claro los motivos de su accionar, cuáles son sus sufrimientos, si es que los conozco, quién es ese otro ser humano que está enfrente. Si realmente conozco en realidad todo su recorrido, por qué puede haber actuado así. De hecho, muchas veces, justo Fred Luskin, el mismo autor que les decía que hablaba de la metáfora del eclipse, él dice algo que yo cuando lo escuché me quedé pensando bastante, porque él dice que no estamos muy acostumbrados a pensar en nosotros como algo un poquito más pequeño, en el sentido de que él dice en un momento, incluso para el que nos dañó, no somos tan importantes, no somos tan grandes, no somos el centro del universo, dice él. Tal vez el otro estaba con otros planes, con otras intenciones, con otros dolores, ni siquiera muchas veces nos dañó porque tuviese un plan macabro. Muchas veces los otros tienen otras cosas en su mente, en su corazón, y él lo que dice es que a los seres humanos nos cuesta bastante no sentirnos en ese centro del universo y tan importantes en el orden de cosas. Él dice que no es lo mismo pensarse centro que pensarse un engranaje más de un mundo donde hay muchas piezas y donde muchas veces los otros, por negligencia, por su propio dolor, por haber sido heridos, por desconocimiento, por un montón de razones, actúan y terminan dañándonos. Pero cambiar la perspectiva es tratar de revisar el acto en sí de daño y también tratar de entender quién estaba enfrente y la perspectiva esta que les decía, un poco más amplia, de que la naturaleza humana es compleja y que el sufrimiento y el daño existen, no son excepciones, ¿no? No es que sufrimos nosotros, es parte de la experiencia común de estar vivos que a veces nos toque estar en ese lugar. Sara, Yo creo que me parece que en esta parte es como si uno se tendría que poner en el lugar del otro o en los zapatos del otro y trabajar un poco nuestro propio ego.
Ujú. Sí, en realidad sí, es como mirar un poco más allá de esa primera sensación de que el otro es solamente malo, dañino y nos quiso hacer daño a nosotros y ver ahí un ser humano con sus marcas, sus heridas, su recorrido, un montón de cosas que incluso desconozco, porque uno desconoce mucho del recorrido del otro, verlo con la fragilidad y la imperfección de ser otro ser humano y ver también que nosotros, como decías vos, Sara, incluso aunque no nos gusta pensar en eso, también dañamos alguna vez, ¿sí? Aunque no hayamos hecho un acto a lo mejor comparable, también cometemos errores y dañamos a otros en el proceso. Sí, Seguro. Felisa. No pienso que a veces cuando vos querés mucho a una persona y de repente se equivoca en lo que vos decís, tenés que tomar distancia y dejar pasar el tiempo para Ujú, poder analizar fríamente lo que pasó en esa instancia. Porque cuando uno está eh, eh, superado por algo que le pasó, a veces se equivoca ujú, en la forma de hablar o en la forma de decir. Y tomar distancia y dejar pasar el tiempo y reflexionar sobre la persona que en algún momento vos le tuviste afecto y bueno, se equivocó. ujú, Es humano. ujú, Tenés que pensar desde ese punto de vista, no sentirte agredido, al ujú, contrario, ser tolerante y poder tener una empatía a flor de piel y ujú, sobre todo hablarlo, no dejarlo pasar. ujú. Cuando Es, haya pasado todo lo duro, lo fuerte, recuperar la relación, hablarlo y sentir que te va a aliviar a vos y va a ayudar al otro. sí, sí, también es cierto que hay como importa mucho quién sea el que está enfrente en el sentido del vínculo, no es lo mismo, ¿no? Un hermano, un padre, un hijo, un desconocido, lo que está en juego en esa relación como para que uno también tenga más habilitado o menos habilitado esta posibilidad que vos decías de perdonar. Pero incluso es interesante, yo les compartía en el material que les mandé una charla TED, un video cortito que yo no conocía, no lo había visto hasta ahora, en el cual uno ve dos hombres parados en el escenario, no sabes bien de qué va a ser la charla, y empieza a hablar un hombre de que a su hijo lo habían asesinado, una pandilla en Estados Unidos en un momento, y empieza a hablar, y vos tardás un tiempo, ¿no? Le empieza a contar la historia, y a contar la historia de que está preso este joven que tenía una edad similar a la de su hijo, y que lo ha ido a visitar. Bueno, cuenta como este proceso en el cual entra él de tratar de entender, de conocer, incluso de entender el contexto, la víctima que también era el otro chico cuando va y lo conoce, porque finalmente lo conoce en la cárcel, y pasa un tiempo hasta que después vos no sabés qué hace este otro hombre que está ahí sentado, y cuando se para en un momento, el otro era el padre del chico que estaba preso. Y es muy hermoso verlo en acción, digo, porque vos escuchás ahí una persona en profunda paz y en profunda reconciliación, y no porque haya sido sencillo. Imagínense que perdió un hijo por esa situación. Pero él dice algo muy impresionante en un momento, que él dice que él fue a verlo la primera vez, cuando le dicen quién es, le muestran, ¿no? la ficha de esa persona, y que él fue ahí a mirarlo a los ojos. Y él pensaba encontrarse con una mirada de un asesino. Pensaba encontrarse con una mirada que no iba a poder empatizar, reconocer, y que fue a buscar eso. Fue con mucha angustia, con mucho dolor. Y que él dice, nunca pudo ver eso. Cuando fue ahí, vio un joven de 19 años y vio un joven con una historia detrás y vio algo en el cual algo de ese rencor empezó a deshacerse porque trascendió esa primera sensación. Y no porque justamente hubiese querido que eso suceda o porque no entendiera que era un delito aberrante lo que había cometido, sino que pudo ver más allá, eso empezó a convertirse en una serie de encuentros y en una conversación y en una fundación que él armó contra la violencia juvenil que sigue teniendo hoy en día. Pero es interesante esto de cuando estuvo ahí, y qué es lo que sucede con otras personas que cuentan historias de perdón de esta naturaleza, con una persona con la que no tenían un vínculo, y estoy hablando de delitos graves y de una situación muy aberrante, que sin embargo lo que sucede ahí
es que hay una sensación de humanidad compartida, una sensación de somos en este mundo imperfectos, irregulares, complejos, y tenemos una historia detrás que la mayor parte de las veces desconocemos, ¿no? De ese que está enfrente, incluso de una pareja o de otra persona que nos haya dañado. Em, no me acuerdo si lo incluí ahí, pero después hay otra charla, que en este caso son dos madres, donde las que se juntan es una mamá que perdió a su hijo en el 11 de septiembre, en el atentado de las Torres Gemelas, y la madre de una de las personas condenadas por ese delito. Es muy impresionante ver eso, porque lo que yo les estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que pasa cuando uno ve las caras, las expresiones de esas personas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que este cambio de perspectiva y esta mirada, como decía Felisa, más allá, ¿no?, del acto, trascender ese momento agudo para uno poder reflexionar, es complejo, pero no es imposible. De hecho, que estas personas lo hayan podido hacer en el extremo de los actos imperdonables es lo que demuestra también que es posible. Y además, las vidas que se abrieron a partir de ahí, este hombre con la fundación o esta persona con otras acciones que hicieron después, es profundamente bello y a la vez imposible desde el rencor. Hay una vida con el rencor y una vida desde ese lugar, y hay una vida posible por el acto de perdonar, ¿no? Para todos los que están implicados ahí, ¿no? Lo cual no significa, de vuelta, que sea sencillo de hacer. Bien. Otra cosa que recomiendan también las personas que trabajan el perdón es, como hay que tener en cuenta que uno va a sentir odio, angustia, dolor, muchas veces. Hay situaciones muy complejas y uno va a tener esto en el cuerpo, lo va a sentir como algo que se le impone. Entonces, gran parte del trabajo de los terapeutas es no que las emociones negativas no estén y rápidamente se trabajen, sino que tengan su curso y que la persona tenga herramientas para manejarlas. Que la persona, cuando esté muy ansiosa, muy triste, muy angustiada, justamente recupere agencia y poder al tener algún tipo de herramienta para trabajarlas, ¿sí? Uno trabaja mucho eso, por ejemplo, con pacientes con estrés postraumático por situaciones complejas, que parte del trabajo es qué hacer cuando la ola del dolor, de la angustia, de la imagen que vuelve, qué hacer cuando eso suceda, ¿sí? Y eso también es parte del trabajo. Otra cosa que también está en el proceso del perdón es esta expectativa que uno debería poder abandonar, lo cual no es fácil, de esperar que otros hagan lo que nosotros queremos que hagan. El otro hizo algo distinto que lo esperado, que lo que tiene que ver con nuestros valores, y Fred Luskin dice justamente eso, que el perdón implica aceptar de la vida un no como respuesta, pero él dice, ¿en qué sentido lo dice? Un no no es como vos querés, el otro no hace lo que vos querés, las personas no son como vos querés, y la vida nos dice, estas cosas ocurren. Entonces, para poder perdonar, yo tengo que aceptar que hay gente que va a transgredir eso que yo esperaba como expectativa. Cuando alguien viene y te dice, ¿cómo pudo hacer esto? Él no debería haberme, no sé, engañado, no debería haberme dicho tal cosa, no debería haberme insultado. Cuando alguien dice eso, lo que estamos teniendo nosotros es una expectativa que el otro no cumple, pero el otro no tiene por qué cumplir esa expectativa. Las personas son lo que son. Entonces, esta idea de entender que muchas de las cosas que suceden en la vida no van a suceder. Y como dice este autor, Fred Luskin, él dice, cuando alguien nos daña, lo que se rompe es la ilusión, la falsa ilusión de estar a salvo. Él dice, nunca lo estuvimos, no es que no estábamos a salvo ahora. Lo que uno se da cuenta en el momento es que estas cosas son parte de la experiencia humana y nos están sucediendo a nosotros, que somos parte de este mundo, ¿no? Pero por otro lado, para perdonar, lo que uno hace al perdonar es recuperar el poder. Es decir, esto no me condiciona el resto de mi vida, yo no puedo evitar que la gente haga esto, pero sobre lo que sí tengo poder es sobre qué hago con estas emociones, con este deseo de venganza, con este deseo de reparación, ¿sí? Y algo que dice también Fred Luskin, que a mí me parece muy interesante, es que él dice que a mayores niveles de gratitud, o sea, a mayor contacto con la belleza, con el amor, con la abundancia, con lo que recibo,
menos rencor y más posibilidades de perdón. Si uno está en contacto y es una persona que reconoce la cantidad de cosas que recibimos a diario sin darnos cuenta y dándolas por sentado, si uno se da cuenta la cantidad de manos que se extienden por cada una que nos rechaza, de alguna manera está el camino mucho más allanado para perdonar, ¿no? Si uno reconoce eso. Cuando estamos cegados por el dolor no lo podemos ver. El mundo es un lugar cruel e injusto. Pero cuando uno tiene como ejercicio, y ustedes trabajaron el tema de la gratitud este año, cuando uno tiene el hábito de conectar con qué recibí hoy, qué dones, qué abundancia. Cuando uno no doy por sentado tener dos piernas, tener esta posibilidad de trabajar, tener el plato de comida en mi casa, tener el amor de mi familia. Cuando yo no doy por sentado esto, es más fácil, más factible que tenga la posibilidad de perdonar el daño ocasional de alguien, ¿sí? Y por otro lado, Perdón, sí, Ceci, que perdón. te interrumpa. Digo porque nos quedan 5 minutos más de la Bien, clase, como por sí, si querés ir bien. cerrando o dar espacio para preguntas, ya que en cinco Dale. minutos tenemos que cortar Bien, el Zoom. bien, sí, voy a pasar, gracias por avisarme, no me olvidé de decirte antes que me lo comentes por las dudas. No, una cosa que quiero nombrar, igualmente esto lo van a tener también en el material y me pueden escribir en algún momento, es que hay muchas maneras de ejercitar el perdón y alguna que les recomiendo tienen que ver con escribir una carta. Es uno de los ejercicios que más se suelen hacer, es escribir una carta recordando lo que sucedió, incluso el daño, poniendo todas las emociones. Una carta que no tiene por qué ser entregada, ¿eh? Es una carta donde uno va a escribir sobre lo que sucedió y que implica un primer paso muchas veces para el perdón. Hay un montón de ejercicios de visualización y de mindfulness orientados al perdón, pero también, así como la gratitud sirve, todo lo que ustedes puedan hacer para trabajar la compasión hacia otros y la autocompasión también es profundamente importante, ¿sí? Entonces, digo, maneras de ejercitar o de establecer las condiciones para perdonar, hay un montón. Cualquier cosa, si alguna de estas cosas no es clara o tienen ganas de pedirme después los recursos, lo pueden hacer, ¿sí? Bien. Salgo de acá, así si quiere alguno hacer preguntas, lo hace. Esto después lo tenemos en otro lado. A ver. Ahí estamos, ahí. Bien. Hay dos poesías muy lindas que están en los textos, en el material, estaban también en los slides, pero se los voy a compartir después, ¿sí? Los escucho y cualquier pregunta estoy a disposición. Yo quiero hacer un comentario Ujú, que tiene que ver con muchas de las cosas que dijiste, Cecilia, que es ujú, la falta de comunicación que hay entre los seres humanos. Vos hablaste de que ante situaciones de daño de uno a otro, es muy importante poder hablar y yo me adhiero totalmente, porque yo creo que si la gente tuviera un mayor nivel de comunicación, el mundo, yo te diría el mundo, no es que ahora lo usamos para uno, sino para todo el mundo. Si ujú, pudiera comunicarse mejor, solucionarían muchos más problemas que ujú, en este caso del perdón también. Y agrego una acotación que no hay que tenerla en cuenta, pero de hace mucho yo la aplico en mi vida ante situaciones de molestia, que es uso la tecla de la computadora que dice delete. Borro situaciones porque en definitiva no me hacen daño, mucho daño a mí. Y una ujú. pregunta cortita. Sí, ¿Hay alguna relación entre el tema del perdón y la culpa? sí, hay relación entre esos dos procesos. A ver, no es que en general hay personas que sienten la culpa y el arrepentimiento, ¿no? Y una conexión como un poco más clara con considerarse a ellos como personas que generaron daño y personas que no lo experimentan y no lo sienten. Entonces es difícil que el arrepentimiento, por ejemplo, surja o alguien esté
pueda pedir perdón si no asume responsabilidad, no solamente culpa, asume responsabilidad, o si tiene poca empatía, con lo cual no reconoce que ha causado un daño, ¿no? Estas personalidades más psicopáticas y las personas que no conectan con el dolor de otros, ni sienten culpa, ni piden perdón, ni sienten vergüenza, ¿no? Pero es un tema interesante lo que dijiste. Debería investigar y chusmear más para comentártelo, pero sí es cierto que hay personas que tienen más a mano esa emoción y entonces es más posible que al asumir una responsabilidad y una culpa estén más cercanos a pedir perdón o a otorgarlo, y otras personas que están muy lejos de sentir eso, ¿sí? Gracias, Leo. Excelente, excelente, gracias. Felisa. Yo siempre digo lo mismo, que pedir perdón te alivia a vos. Y aparte a comprender a la persona con la cual tal vez dice algo, nada más. Claro. Y después pasa. Además, con el tiempo las cosas se alivian siempre. Yo digo, no hay que guardar. A ver, es una decisión valiente, difícil, pero justamente en desearte a vos y a la gente que te rodea una vida mejor. Sí. Bien, no. Gracias por haber estado y en el caso como no los voy a compartido, por lo menos que los que nos tocó compartir en los encuentros que estuve, para mí fue un placer. Muchas Lo mismo gracias. para Excelente. nosotros. Gracias. Gracias. Chau. Gracias. Gracias. Bueno, acabó.